Hola, buenas noches. Queremos hacer este live en respuesta a tantas preguntas que hemos recibido sobre el tema que hemos publicado en estos últimos posts de la educación en el hogar. Sí, les comentaba por las historias que íbamos a apoyarnos con una cajetilla de preguntas que colocamos en estos días, en donde hubo bastantes preguntas y no logramos contestar todas, pero como queremos que todo quede aquí, o bueno, la mayoría de las preguntas que hicieron queden aquí plasmadas en este live para también dejarlo en nuestro perfil y que puedan también tener como una información más amplia de lo que es este tema, ¿ok? Y no queremos dejar a nadie por fuera, pues porque la comunidad es grande y muchos preguntan, algunas preguntas son similares, ¿ok? Así que bueno, estuvimos capturando cada pregunta y vamos a darle respuesta. Esperamos que las personas que se estén conectando sean las que hayan preguntado, y si no, va a quedar ahí grabado en nuestro feed. Y las personas que se están conectando, le damos la bienvenida. Estamos dándole respuesta al tema que venimos tratando en nuestras redes sociales, que es educar a nuestros hijos en casa, desde casa. Sí, y de las primeras preguntas que hubo en esta cajetilla, pues está el por qué nosotros decidimos hacer esto, o desde cuándo también decidimos hacerlo, ¿ok? Cabe destacar, para que nos conozcan un poquito más, es que cada etapa que vamos enfrentando nos anteponemos en el conocimiento y adquirir las herramientas para vivir cada desafío. Por ejemplo, antes de casarnos, estuvimos capacitándonos en qué significa el matrimonio, cómo se gestiona, cuál es el rol del hombre, cuál es el rol de la mujer, cómo es la gestión de las emociones, porque recordemos que todos estos retos, si no tenemos una buena gestión, más que todo de los conflictos o los inconvenientes, suelen ocurrir muchísimas cosas que no queremos que ocurran, pues. Y bueno, la educación en lo que respecta a la crianza de nuestros hijos no se escapa de eso. Una vez que obtuvimos esa prueba y dijimos, wow, estamos embarazados. Así que desde ese mismo momento, aunque antes sabíamos, ¿no?, que íbamos a tener hijos, al momento de casarnos es uno de los propósitos, pues, tener nuestra familia. Estuvimos preparándonos para ello, pues, pero ya ha llegado el momento, fue aún mayor el desafío para aprender más de cómo abordar la crianza, ¿okay?, la educación de nuestros hijos. Sí, y aunque ya teníamos el conocimiento de que queríamos educar en casa como tal a nuestros hijos, no sabíamos cómo implementarlo en sí, no sabíamos lo que conllevaba, no sabíamos lo que era o el cómo empezar, el qué hacer, ¿ok? Y cabe destacar que en ese tiempo de oración, en donde estuvimos pues diciéndole, Señor, ayúdanos a poder tener un conocimiento más amplio de esto, ¿ok? Estuvimos orando, y cabe destacar que una de las parejas que estaba haciendo el prenatal de Una Nueva Vida Comienza, una embarazada y su esposo, hermanos en la fe, ellos estaban trabajando con un ministerio que, como les comentaba en las historias, ellos abordan en la enseñanza de todas las esferas o de las esferas de la sociedad, y entre eso estaba la esfera de la familia. La esfera de la familia tiene varias aristas también, y entre eso estaba el tema de la educación en casa. Entonces nosotros al ver, justamente conversando, ellos formándose para su etapa de embarazo, parto, nacimiento, ¿okay?, con nosotros conversando con ellos en ese tema de lo que estábamos necesitando como familia, pues surge de ellos comentarnos, mira, estamos haciendo nosotros esto con este ministerio, y allí explican, allí enseñan acerca de lo que es la educación en casa, esos principios, esos fundamentos y esas herramientas que necesitan para el tema de cada edad en cada niño, el tema del currículo, el tema de pues el qué hacer. Entonces comenzamos esa capacitación, que es de las otras preguntas que está en la cajetilla, cómo se prepararon o qué tuvieron que hacer para saber. Bueno, fue el tema de hacer esta escuela. Es una escuela de transformación del pensamiento cristiano, porque entendemos que en esta actualidad, aunque la iglesia, pues tenemos la iglesia para abordar el tema de cada área de nuestra vida, pues sabemos que hoy en día la iglesia también se ha moldado a
o se ha adaptado a este sistema, se ha adaptado incluso a corrientes que pues no están en el centro de la verdad. Entonces, este tipo de ministerios se encargan de enseñar, como les digo, en todas las áreas de la vida, en todas las esferas de la sociedad, y mirar bíblicamente cada punto. Entonces, con este ministerio, que justamente van a empezar dentro de poco una capacitación aquí en nuestra ciudad, ¿okay? Ellos son el Ministerio Jucum, y esto está a nivel mundial. Jucum está en varios países y ellos tienen esta capacitación para el tema, pues, precisamente de la educación en casa. Entonces, allí comenzamos con ese abordaje de lo que era cómo hacer currículo, cómo, de acuerdo a cada edad de los niños, en qué etapa están y qué hacer en cada etapa. Primeramente también lo que es el tema de las ideas fundacionales, o sea, hace poquito también en esa cajetilla nos preguntaban cómo educar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces realmente en esta capacitación que tuvimos, entender que todo parte de Dios, y en cada materia se muestra a Dios, hay ideas fundacionales, hay el principio para enseñar a Dios en cada materia, ¿ok? De acuerdo a que somos un hogar que educa, pero no solo eso, sino un hogar cristiano que muestra toda la vida en sí desde Dios, pues de lo que es Dios, ¿ok? Entonces, en ese aspecto... Claro, cabe destacar, bueno, que nosotros aquí en Ciudad Guayana estamos en Puerto Ordaz, Venezuela, y aquí está la sede Jucum Guayana, @Jucum Guayana, lo pueden buscar por las redes y tener toda la información. Es importante tener las herramientas para poder formar el contenido de acuerdo a las necesidades de cada niño. En nuestro caso son 3 niños totalmente con su individualidad dada por Dios, lo cual nosotros como padres debemos velar y supervisar y estar atentos a cuál es el potencial de cada uno de ellos. Y a través de identificar eso es acentuar el conocimiento, ir perfeccionando esos talentos que Dios le ha dado a cada uno de ellos y formarlo. ¿Y para quién van a ser esos talentos? Para la persona a quien se los dio, pues, ¿ok? Para Dios. Es importante destacar que cuando hablamos de educar en casa, de acuerdo a la cosmovisión que tienen los padres, ¿ok? Porque también pueden educar en casa padres que no quieren netamente que el niño de repente exponerlo a la vulnerabilidad que se vive hoy en día en los salones de clase, y quieren educar de acuerdo al sistema, pues. Entonces traen el currículo de lo que el niño ve normalmente en la escuela y lo traen a su hogar. Pero nosotros, como familias cristianas de pensamiento de la cosmovisión bíblica, sabemos que la verdad está centrada en la palabra de Dios, y es allí donde nosotros centramos todo el conocimiento. Es decir, por lo menos si hablamos de historia, vamos a ver la providencia de Dios, porque Dios es el Dios de la historia, Él escribió la historia. Entonces el niño piensa y se centra en que Dios va trazando las líneas de la historia, ¿ok? No es un Dios aislado que está actuando cada vez y se sorprende cada vez que actúa algún movimiento social. No, Él ya ha trazado la línea de la historia. Y vemos que el niño entonces empieza a razonar de acuerdo a su creador. Y es lo que nosotros estamos formando, pues nuestros niños con un razonamiento bíblico acerca de cada punto de la vida. Porque la idea de educar es educar a nuestros hijos para esta vida, con sus talentos y habilidades, que tengan un oficio, que sepan desenvolverse, pero también educarlos para la vida eterna, ¿ok? Porque esta vida no es solamente esta temporal, trasciende a una eternidad, y también brindar el conocimiento de la vida eterna. Sí, entonces partiendo de lo que es educar, ¿okay? Partiendo del significado justamente del diccionario de Noah Webster, exacto, es iluminar el entendimiento de nuestros hijos, es corregir, es disciplinar, es mostrar, es un todo. Yo me quedo con ese, me encanta, iluminar el pensamiento, ¿ok? Es que todos somos seres pensantes,
razonamos. Desde la barriga el niño está razonando. Si no, usted mire la respuesta de los niños que están en la barriguita cuando habla mamá, cuando habla papá, hay ciertos movimientos. Desde allí él está razonando. Esta voz me da seguridad, esta voz siempre está frecuente, y ahí él va pensando. Desde allí hay un conocimiento que podemos ir insertando en la mente de nuestros hijos, y eso es lo que hay que aprovechar, ¿ok? Que son mentes que se están formando, canales neuronales que se están formando, y sobre qué base se van a formar. Eso es lo que nosotros hemos decidido formar en los primeros años de vida, ¿ok? Porque es sembrar las bases, sembrar unas bases, y si las bases son sólidas, ellos podrán construir todos los edificios para el cual Dios le haga el llamado, sea a nivel universitario, sea que sean profesionales en alguna área, pero van a tener sus bases bien sólidas de dónde está la verdad, ¿ok? Principalmente, pues también nos preguntan mucho que por qué decidimos, ¿ok? Que realmente era iniciar con esto de que, bueno, es un mandato de Dios, ¿ok? O sea, o Dios lo establece en su palabra, que los padres son los que educan y los que imparten formación a sus hijos, ¿ok? Y partiendo desde allí, pues lo hacemos por obediencia a Él, ¿ok? Por obediencia a Él, de que estamos capacitados, porque una de las preguntas es, ¿todos los padres están preparados para educar en casa? ¿Ok? A veces siempre llega el cuestionamiento de que, bueno, yo no soy profesora, yo no me formé para la rama de educación, yo no tengo estas habilidades, yo no sé todo en la vida, y por supuesto que nadie sabe todo en la vida, ¿ok? Más, sin embargo, somos nosotros los responsables de esa vida que Dios nos entrega, ¿ok? Entonces, como dijimos ahorita, el concepto de educación va mucho más allá de como que algo estricto es esto, tienes que saber es esto. La educación es algo Es integral, todo. es iluminar el pensamiento de nuestros hijos, es darle las herramientas suficientes para que ellos puedan defenderse en esta vida y tener conocimiento de la vida eterna. Sí. Y yo quiero exponer, yo aquí anoté una de las cosas que nosotros decidimos no exponer a nuestros hijos en sus primeras etapas, porque a nivel de la academia hay hombres que ya no existen físicamente, están muertos. Yo voy a nombrar de repente dos de ellos. Por lo menos en la academia fue aceptado por lo menos este filósofo naturalista Darwin, lo cual cuando estudian la historia del ser humano, de sus inicios, de sus orígenes, entonces ves que se le inserta a los niños que somos animales que evolucionamos y que ahora somos seres pensantes. De hecho, esto es una anécdota porque hace poco estaba viendo en YouTube un documental para enseñarle, a Fernando le estaba enseñando algo sobre los animales, de cómo es la visión de los animales, y introducen el tema de YouTube diciendo que la evolución de los animales de millones y millones de años. Entonces él se detiene y me dice: papá, eso que está diciendo es mentira. Nosotros, todo lo creó Dios, todo lo que vemos, todo lo que vemos y lo que existe fue hecho de lo que no se veía, y de la palabra de Dios salió todo. Y yo me quedé, exactamente, tenemos un Dios creador que creó los animales, las plantas y todo lo demás. Entonces es en eso que nos enfocamos, en que hay un currículo que está basado en los filósofos, en darle explicación a la vida de forma desde sus cosmovisiones mayormente ateas, y bueno, nosotros consideramos que ese no es la verdad, y no vamos a exponer a nuestros hijos en sus primeras etapas de la vida a que sean fundamentados bajo la mentira. Por lo menos lo que este médico que está también en la academia, lo que es Sigmund Freud, algo así, por aquí lo tengo anotado. También la filosofía de Carlos Marx, que en el siglo XIX influyó muchísimo, no solamente sus ideas influyó en la academia, sino también en la economía, en la historia y en las ciencias políticas. Entonces son todos estos seres filósofos que fueron tomados e insertados para crear los currículos, que hoy en día muchos niños están siendo instruidos, y cuando ya llegan a la universidad ya tienen ese chip. Entonces nos preguntamos, oye, ¿cómo la sociedad está como está? Por esa razón, pues porque nosotros, la responsabilidad de educar a los hijos no es
no es de un estado, de un gobierno, no es de una escuela, no es de la abuela o de los tíos, es responsabilidad de los padres. Y no necesariamente escolarizar a los niños implica que están siendo educados. Y eso es algo que debemos de entender. O sea, nuestros hijos no están formalmente quizás yendo todos los días a una institución, pero no por ello no es que no están siendo educados. Y es lo que tenemos que quitar, ese concepto de la institucionalidad y darle a nuestros hijos dárselo pues, al sistema para que los eduquen. No vemos qué es lo correcto. Aquí está la definición de lo que es educar, ¿okay? En el diccionario Noah Webster, que es criar, instruir, informar e iluminar el entendimiento e instilar en la mente los principios de las artes, la ciencia, la moral, la religión y la conducta. Que educar a los hijos pues se supone que, como les dije, es ese todo. Entonces las razones de la cual, como les colocábamos hace poco, por las cuales nosotros educamos en casa, bueno, son muchas, principalmente el mandato de Dios que nos hace específicamente a los padres, y el tema de que, bueno, queremos darle una educación personalizada a nuestros hijos que esté fundamentada en la atención, en el amor, en el tiempo, ¿okay? Que se le dedican desde la mañana hasta el anochecer, porque también muchas veces le hemos colocado en los posts de que la educación es desde que te levantas hasta que anochece, como dice la palabra de Dios. Educar es todo el día, o sea, realmente tú nunca dejas de educar, y con todo estás mostrando, o sea, o con todo estás educando. Entonces realmente cuando miramos pues ese tiempo en donde ellos, si están escolarizados, no están con nosotros todos los días de la semana, esas 8 horas, 7, 8 horas, o sea, todas las horas que, bueno, pierden, ¿ok? Sin la instrucción, la guía y la pues mentoría de sus padres, ¿ok? Mostrando a Dios como todo, es una de las razones por las cuales nosotros no queríamos o nunca visualizamos como que el entregar a nuestros hijos a otros, o a profesores, sistema, colegio, no lo teníamos como algo por hacer, ¿no? Sino que teníamos muy claro de lo que Dios demanda y que por obediencia queríamos hacerlo. Entonces, realmente, principalmente eso, dedicarle el día o el tiempo, la personalización, el tema de que cada niño es una individualidad, ¿ok? Que hay que estar atento a para lo que Dios lo formó, Dios lo creó, ¿ok? Y en un aula pues realmente mirar esto o con tantos niños, incluso como hace poco comentaba mi esposo, o sea, tantos niños inmaduros que están, por supuesto, en su proceso de formación, pero que al final pues todo repercute o todo muestra, todo enseña. Entonces también pues ustedes pueden mirar en la historia cómo la educación en casa, como les comentábamos anteriormente, siempre ha sido parte de la vida. O sea, siempre fue también, así como una de las cosas que nosotros enseñamos en el área del parto y nacimiento, siempre se daba a luz, siempre se paría en casa o se paría de una forma libre, natural, ¿ok? ¿Qué pasó en un punto de la historia? Esto se perdió porque entraron sistemas que querían pues adoctrinar, que querían pues someter o hacer, querían tener el control, pues. El control, Más nada, y querían tener el control y nada mejor que ir moldeando una sociedad a como ellos quieren que uno piense. Entonces en esto también agruparnos en instituciones para que ellos puedan ser entonces gobernados. lo que les quería decir era que hay muchos grandes pues presidentes, filósofos, científicos que realmente tuvieron una educación personalizada por sus padres o por tutores que tenían la misma visión, o sea, o la misma incluso convicción, ¿ok? El mismo lenguaje. Entonces ellos eran formados desde sus hogares, y esto pues la historia nos muestra cómo es efectivo, cómo es algo que tiene beneficios en la vida del ser humano, en la vida del niño, en la vida de esa personita que se está formando, que llega a nosotros de parte de Dios de una manera muy virgen, o sea, en el sentido muy limpia, y nosotros somos los que vamos a pues añadiendo información a ese CPU, ¿verdad? Entonces realmente, ¿qué es lo que están recibiendo nuestros hijos? ¿Qué es lo que están
aprendiendo, ¿okay? Qué es lo que están mirando, sin la supervisión de nosotros, por ejemplo, en los lugares donde no están con nosotros. Entonces realmente es ponernos a razonar, o sea, cuánto tiempo mis hijos están sin mí, qué le están impartiendo, cuál es el currículo donde ellos están, qué le están enseñando. Si soy hijo de Dios, ese currículo va de acuerdo a lo que es la verdad, o sea, lo que es la palabra de Dios, o está en contra. Porque nos preguntamos después, bueno, o sea, mis hijos pasaron toda una infancia, todo un bachillerato y toda una universidad recibiendo información que no era la verdad, o sea, que no era de la palabra de Dios, y por ende al final nos preguntamos qué pasó, que abandonan la fe, no son firmes en sus convicciones, no dan testimonio. Entonces allí muchas cosas vienen del atrás, ¿ok? Vienen del atrás. Entonces, pues por supuesto también hablamos del tema de que los niños necesitan, para poder estar seguros, amados, protegidos, pues el estar con sus padres. Entonces vemos una sociedad que aparta a los niños desde muy pequeñitos, muy bebés. Ya es algo que se está también, que se piensa que es lo normal, que un bebecito vaya a un maternal, que un bebecito vaya a un colegio, que por muchas horas sin sus padres. Entonces, como se ha tornado esto como la verdad, pues no se mira no se mira lo que pasa en cuanto al tema de separar, ¿okay? En cuanto a la parte interna de los niños, ¿okay? Entonces, bueno, partiendo desde este inicio, seguimos respondiendo a las preguntas. Incluso aquí han escrito algunas también. Alguien escribió, el Juan School nos permite salir del sistema y enfocarnos en desarrollar sus habilidades, dones y talentos. Lo que hablamos es el tema de la educación personalizada, de acuerdo a cada niño, según el tiempo del niño, según sin prisa, sin el obligar, sin el estar enfocados en la competitividad también. O sea, hay muchas cosas que realmente... Y cuando hablamos de que es libre, no quiere decir que no haya disciplina. A veces se puede confundir de que ellos estudian o de repente lo estamos educando de forma libre. Y cuando hablamos de forma libre es que cada hijo tiene su individualidad y cada uno aprende de manera diferente, para lo cual si uno, esta experiencia de hacer castillos de arena, por ejemplo, es una experiencia que lo llevó a explorar un talento que tiene sobre la arquitectura, sobre la escultura, mientras que otro no le llamó tanto la atención, sino fue construir una especie de represa con el agua junto con las piscinas X. Entonces ahí uno va moldeando ese potencial y dándole los conocimientos referente a eso que le llama la atención, sea a nivel de la ciencia, de la física, la química. Por ejemplo, me encanta cuando las niñas y también Fernando se ponen a cocinar con mamá y ahí mamá va indicándole, mira, bueno, este es un vegetal, este es una fruta, y están aprendiendo de la clasificación de los alimentos. Cuando empiezan a cortar, esto lo vamos a cortar de forma redondeada, esto bajo esta dirección. También cuando combinan los alimentos es hablar de la química de los alimentos, los componentes que tienen. Entonces la vida habla, ¿ok? La naturaleza que fue creada por Dios también tiene un diseño, y ese diseño da una información al ser humano. Entonces la idea es que nuestros hijos aprendan a través de lo que Dios ha creado, cómo pueden ser usados, cómo podemos transformarlo y cómo podemos usarlo para la gloria de Dios. Sí, realmente es entender, como estábamos hablando, más allá de la escolarización, es que se entienda que la educación es todo les enseña. Entonces los niños aprenden realmente de una manera mucho más óptima, o sea, de una manera informal, ¿okay? En la vida, en lo simple, en las cosas diarias. Todo habla de Dios y de lo que Él quiere que impartamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí los niños cuando están con su familia cocinan y aprenden recetas, compran, cultivan un jardín, leen libros, leen Biblia, hacen trabajos de carpintería, mecánica, ayudan a un vecino, ayudan a sus hermanos en el trabajo con papá,
comienzan su negocio propio, escriben, hacen diarios, cantan juntos. Con un poco de creatividad de parte de los padres, todas las materias escolares las estarán viendo de acuerdo a su edad. Por supuesto, cuando, por ejemplo, Fernando o Alexa estaban más chiquitos, hablar del tema de la creación era en su lenguaje, en su edad, ¿ok? Con actividades hablando menos fuertes, que ahorita que están recibiendo como una educación, no una educación, sino como están más grandes, por eso les digo, o sea, que la educación en casa, por supuesto, también se ajusta al ir entendiendo la edad del niño, al ir entendiendo el talento, la habilidad y el don que Dios incluso va dando, ¿okay? a los hijos. Y entender que en esa vida diaria pues estás enseñando biología, nutrición, química, jardinería, botánica, estás enseñando matemática, ¿ok? Con el todo. Entonces, claro que nos preguntaban también hace poco que, bueno, ¿cómo hacen para ustedes hacer lo que es currículo? ¿Cómo hacen para sentarse a hacer sus clases con ellos? O sea, por supuesto, todo tiene una planificación. Y ya ahorita que estamos en una edad más grande de los niños, ya sí hay un tiempo establecido, hay horarios, hay un tiempo de sentarse en un salón y recibir lo que en ese momento de los 7 años, por ejemplo, de Fernando necesita. Hay ese tiempo como patrón, hacer, pues, que hemos establecido y ya se convierte en un hábito, pues, y es lo que estamos hablando de la disciplina, de también llevar al niño a tener esa coordinación, de prestar atención a la hora de recibir la instrucción, y de aprender un conocimiento nuevo. Vamos a leer otra preguntita de la casilla. Más cómo planeas todo, tus rutinas, la educación básica. Bueno, es eso, entender que hay una planificación, pero no es rígida tampoco. O sea, es entender que si en la familia, de acuerdo a cómo ellos sean, porque hace poquito les comentaba que, bueno, hay familias que son familias viajeras, y en eso de viajar, por supuesto, se adaptan, ¿okay? En ese mundo, en ese explorar, en que están enseñando en todo lo que es el viajar, y en sus tiempos de, por supuesto, estar en casa, a enseñar al niño. O sea, hay familias que son muy, no sé, que son familias estables, que están, no sé, en una misma ciudad siempre, un trabajos fijos. Entonces esto es bastante moldeable, pues, de acuerdo a la rutina de cada familia. Es importante destacar que los niños son curiosos, y los niños, a medida que van preguntando, van explorando nuevos conocimientos que quieren saber. Entonces nosotros es prestar la atención suficiente, y cuando los niños están contigo, la pregunta te la van a hacer a ti, pues, y es eso que es algún plus, porque entonces le vas a dar la respuesta correcta de acuerdo al conocimiento que él debe tener en su edad sobre ese tema. Como por ejemplo, no sé, papá, ¿por qué el cielo es azul? Entonces allí darle el conocimiento por qué el cielo es azul y todo lo demás, y ahí poco a poco vamos a ir viendo cuáles son las necesidades que requieren para seguir creciendo en conocimiento y en verdad. Sí, ahora el tema también de que preguntan mucho, pues, la parte legal, ¿ok? Recuerden que, bueno, como padres nosotros tenemos la autoridad de nuestros hijos de parte de Dios, ¿ok? De educarlos, de enseñarles, de decidir, ¿ok? Lo que debemos, bíblicamente, por supuesto. Y por allí nosotros primeramente tenemos la ley de Dios, que es nuestra norma de fe y conducta para nosotros conducir nuestra vida, nuestra familia. Entonces, por allí entender que como hijos de Dios tenemos la responsabilidad y tenemos este mandato, ¿ok? De educar, de criar, de enseñar, de instruir. Entonces, por allí primeramente nosotros nos apegamos a la ley de Dios, que está por encima de cualquier institución, cualquier ley, cualquier persona. Entonces, ahora también les compartimos que, hablando pues de los derechos, ¿okay? Los derechos que ustedes tienen, que tenemos como humanos, está la parte de los derechos humanos, que hay pues ahí su artículo,
en donde muestra que nosotros tenemos como padres también la autoridad pues de decidir, o sea, ya es parte de lo mismo que primeramente Dios nos ha dado. Entonces, es que sí hay países pues que hay países que algunos pues esto es como no permitido, ¿ok? No permitido, más como les dije, primeramente comenzamos, ¿qué Dios demanda de nosotros como hijos de Dios? Entender que tenemos un rey y un señor que ya ha establecido algo. Sí, aquí bueno, lo que hay que tomar en cuenta es que hay países donde hay mayores libertad y en otros que no hay tanta libertad. Dios nos creó para vivir en libertad. Libertad no significa libertinaje, hacer lo que tú quieras. Libertad significa estar en la libertad que Dios te ha dado, en obediencia a sus leyes, porque donde no hay leyes hay desorden, hay anarquía, todo el mundo hace como bien le parezca. Pero nosotros que tenemos un Dios creador, no nos creamos nosotros mismos, Él estableció cómo debemos de vivir, cómo debemos llevar a la familia, cómo debemos de criar a nuestros hijos. Entonces, esa es nuestra primera ley. De segundo lugar, cuando hablo de que hay países con mayores libertades que otros, hay países donde hay un mecanismo oficial donde los padres que toman la decisión de educar en casa, están los mecanismos de cómo evidenciar el crecimiento en conocimiento y obtener las certificaciones legales para luego, cuando a ellos les toque iniciar una carrera universitaria. En nuestro caso, bueno, aquí tenemos el mecanismo, ¿ok? de inscribir a nuestros hijos, ¿ok? en instituciones tanto de afuera del país, ¿ok? donde las certificaciones están avaladas en nuestro país y en otros países de que nuestros hijos están siendo educados a través de esa institución, pero con los lineamientos de sus padres, bajo ciertos digamos parámetros educativos mínimos para que ellos vayan siendo certificados de cada nivel hasta llegar al nivel correspondiente para la certificación final, que corresponde a las notas certificadas para el ingreso a las universidades. Sí, entonces ahí también entra la pregunta, bueno, ustedes llevan una metodología específica o un currículo de alguna institución o ustedes lo crean. Esto también va a depender de cada familia, porque les comentaba hace poco que ustedes pueden elegir hacer el currículo de sus hijos de acuerdo a lo que ustedes desean pues enseñar. Por supuesto que se pueden apoyar de currículos como para crearlos, ¿no? De currículos de instituciones que ya los tienen, como en este caso instituciones de otros ministerios pues que ya están específicamente que ya han desarrollado, te guían para ayudarte a eso. Entonces tú puedes decidir apoyarte en esos currículos, ¿verdad? Y hacer personalizado, o puedes hacer el de esa institución, ¿ok? Lo importante siempre va a ser que podamos, como les decimos, pues partir de la verdad, ¿ok? Partir del conocimiento bíblico. Entonces también de acuerdo a esto, pues el currículo ustedes lo van a ir desarrollando de acuerdo a la edad de cada niño, de acuerdo a la individualidad de cada niño, de acuerdo a la individualidad de la familia, ¿okay? de su estilo de vida, o sea, de lo que Dios les ha llamado a hacer, para pues darle a sus hijos lo que ellos necesitan. Entonces, sea que hagan currículo con institución o personalizado, pues esto también es a libertad. Nos preguntan también en cuanto a es importante, para cerrar la parte del currículo, y si la metodología que utilizamos es importante, independientemente de la metodología que tomes, sea la tradicional o la que partas de cero, y los mismos padres hagan el razonamiento bíblico de cada tema a enseñar, es importante archivar, es decir, tener tu respaldo, que el avance de los niños, donde tú cada actividad la lleves un registro de lo que estás haciendo con tus hijos. En dado caso que tengas que presentarlo a alguna institución o seas llamado, mira, queremos saber cómo va la educación de tus hijos, el método que estás utilizando, mira, y tú puedas tener en tus archivos, mira, esto hemos iniciado con ella, que tiene 3 añitos, ya esto sabe, esto por lo menos
Fernando, que tiene 7, mira, empezamos con la lectoescritura, a estudiar la fonética, las letras, él ya sabe leer, ya sabe escribir, y eso lo tienes un respaldo con el día, la hora, con tu archivo pues de educación. Y ya para lo que es el tema de lo que es y cómo se prueba pues a los niños, ya eso va a depender también de esa institución que tú elijas para llevar a cabo su prueba de certificar. Entonces, en cuanto a eso, siempre preguntan que si es avalada por el Ministerio de Educación. Pues como le estamos comentando, pues es aunque tienes la libertad y ustedes pueden decidir, pues tienes que tener tus archivos y tienes que tener todas tus cosas para que a la hora que toque validar, ¿ok?, lo que ustedes han estado haciendo en casa, pues lo tengan, ¿ok?, lo tengan. Entonces, también como les dije, les vamos a dejar aquí una institución que hay a nivel aquí de Latinoamérica, que ellos están inscritos en los países ALBA, y Venezuela entra en esta inscripción, en donde cuando tú eliges pues hacer clases con este ministerio, esta institución, ellos ya al tener tu tiempo también de enseñanza y tu currículo con ellos y pues tu inscripción, tú optas por esa certificación en Venezuela como tal, ¿ok? También nos preguntan, bueno, ¿cuánto tiempo dura o cuánto planean para nosotros enviarlos al colegio y todo esto? Esto es algo que por ahora nosotros hemos decidido en sus primeras bases, pues educarlos en casa, principalmente para eso, para que sus bases estén cimentadas en la verdad, estén cimentadas en lo que Dios demanda en cada área de la vida, ¿ok? Y más adelante, de acuerdo a la voluntad de Dios y en oración, también iremos descubriendo qué es lo que Dios demanda en nuestra familia, si es que tienen que entrar en bachillerato o seguir con nosotros en bachillerato o ya ingresar a lo que es la universidad, ¿ok? Esto es algo también individual, o sea, de cada familia, pero que por supuesto, como les dije, ustedes van a ir teniendo responsabilidad con sus hijos. Una de las cosas que entender y quiero que quede claro siempre es que como siempre estás educando, a veces pensamos que, por ejemplo, cuando estamos aquí en casa, como más de casa, o sea, no hacemos nada, o sea, ¿cómo explico? Pensamos que si no estamos en el salón de clase, allí dándoles la clase, no estamos enseñando, o sea, como otra vez repetimos, siempre estás enseñando, y tú, ama de casa, siempre estás mostrando a los niños algo nuevo, sea en la cocina, sea en la habitación, sea en el jardín, sea en donde sea. Igual papá está mostrándole también estas cosas de lo que es el cambiar un caucho. Hasta cambiar un caucho es parte de la enseñanza que ellos tienen, ¿ok? Hasta el recibir a las personas a tu hogar, el cómo recibirlas, los modales, o sea, con todo estamos enseñando, ¿ok? Entonces siempre que quede claro eso, porque a veces pensamos que si no lo estamos haciendo como en la escuela, no nos estamos sentando, no estamos en pupitre y la cosa, o sea, no es traer al colegio así a lo que es rigurosamente que se hace, no, recuerden la libertad que de acuerdo a cada familia ustedes van a moldarse, o sea, y sus niños también van a moldarse a esto. Total. Entonces, es que si vas en el vehículo y vas con tu hijo, por lo menos cuando yo voy con Fernando, surgen preguntas, papá, ¿cómo hace el carro para frenarse? Entonces explicarle que las ruedas se mueven a través de una tracción conectada al motor, y que al yo colocar mi pie en el pedal, le enseño el pedal, hay un dispositivo que conecta con unos discos que están en los cauchos que hacen que frene a través de unos discos, y es explicarle, allí le explico lo que es la fricción, la fuerza que ejerce los cauchos con el pavimento, toda una serie de cosas que se derivan de esa simple pregunta, y que él va almacenando conocimiento científico, físico, etcétera. También nos han preguntado si es caro, o sea, si es costoso, y aquí tenemos que decir también la libertad con la que Dios
hace todo. Es decir, Dios es un Dios que todo lo que diseñó son procesos como prácticos, funcionales, que te dan libertad, ¿ok? Y en cuanto a esto, no se escapa de ello. O sea, Dios es un Dios muy simple, o sea, muy práctico. Entonces, realmente al nosotros poder educar a nuestros hijos con el todo en la vida, o sea, con el de que todo habla, todo enseña, todo educa, y no tener que someternos a lo que es lo que obligatoriamente pues piden los centros, ¿ok? Piden las instituciones, ¿ok? Lo que es matrícula, lo que es mensualidad, lo que es útiles, lo que es uniforme, lo que es extra de lo que va a suceder, lo que van pidiendo pues en clase. Ya eso por supuesto a nosotros nos da un margen de libertad gigante. Ojo, no es que nosotros no compramos cosas para nuestros hijos para enseñarles cosas. Yo, por supuesto, mamá siempre está pendiente, cuando salimos de compra siempre está pendiente, mira, esto me sirve para hacer esta actividad en casa y así enseñarles tal cosa, que va desde la plastilina hasta pelotas de diferentes formas, de pega, de un montón de cosas. Pero hasta en eso vemos a un Dios práctico que con todo lo que hay en tu hogar, incluso tú puedes formar estas cosas. Lo que pasa es que nos hemos adaptado tanto a lo que ya está, porque ya está listo, o sea, ya está listo una plastilina, ya está listo un libro, o sea, pero cosas que podemos crear, porque por lo menos desde la masa flexible, que agarra la harina de trigo y unes con aquello. Exacto, ya desde lo que hay en tu hogar, tú tienes la capacidad de crear cosas y él estás enseñando a tus hijos también a reutilizar, a economizar, a crear, ¿ok? Entonces también ver a un Dios que hizo que en tu hogar estén todas las cosas para la educación de tus hijos, como por ejemplo, cómo yo trabajo la motricidad fina de mis hijos, con el simple hecho de pelar un huevo. Cuando le quitas la cáscara al huevo, ya ellos están trabajando la motricidad fina. Pelar un ajo, pelar una banana, con cualquier cosita de mi hogar, yo estoy dándole a ellos la motricidad que ellos necesitan desde que van creciendo, ¿ok? Igual la motricidad gruesa, como yo o como papá genera la motricidad gruesa en ellos, bueno, jugando en el patio a la pelota, una pelota que ellos mismos crearon también, lo que es el simple hecho también de como Fernando, de cambiar un caucho, o sea, lo que es la fuerza, lo que es correr junto a ellos, hacer deporte nosotros juntamente con ellos, o sea, saben, a veces atrapar a las gallinas es un buen juego de motricidad. Sí, o sea, en nuestro hogar tenemos muchas cosas, por esto mismo de que Dios es un Dios práctico que nos ha dado todo para nosotros poder enseñar y capacitar a nuestros hijos, ¿ok? Entonces, cuando nos preguntan si es caro o no, realmente tenemos mucha libertad porque nos adaptamos primeramente a nuestro día a día, a nuestra economía, ¿ok? Nos adaptamos a lo que vamos viviendo como familia y no estamos obligados a... Normalmente sí. La palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 2 dice que no nos adaptemos a este siglo. Normalmente debemos de renovar nuestro pensamiento y hay que reconocer que los hijos de Dios han perdido muchas esferas a nivel de gobierno, de gobernar instituciones, gobernar las esferas que le dan forma a la nación. Y si las esferas están controladas con personas que no tienen a Dios, sino que quieren vivir a su manera, entonces van a crear estilos de vida de acuerdo a sus ideologías. Y normalmente todas estas ideologías, que donde no está Dios como centro, lo que nos lleva es a la cautividad, es decir, a vivir bajo la tiranía de estas ideologías, y eso te va a oprimir, ¿ok? A vivir bajo la libertad de ellos, pero bajo tu cautividad. Sí. Nos está escribiendo aquí Carla, tengo que compartirles algo que me ministró de ustedes. Su esposo y papá escribió que los hijos no son quienes toman las decisiones, somos nosotros como padres. Y hasta eso también son filosofías que hoy en día se han centrado por ahí en el niño, en lo que el niño, claro. Porque hasta eso es un extremo. Educas en casa, pero te adaptas a lo que el niño y el niño como pecador se va a convertir en un tirano, totalmente. Entonces ahí lo que vemos
siempre me gusta hablar sobre todo centrado en la Biblia, que es la palabra de Dios. Nuestra crianza debe ser una crianza bíblica, pero cuando tú vas al sistema llamado mundo, entonces encuentras crianza respetuosa, crianza consciente, crianza bajo la libertad. Entonces, que no todo es malo en sí mismo, es correcto, pero hay pequeñas sutilezas que también nos hacen, si no es algo bíblico, nos hacen tambalear en nuestra educación, y por supuesto tenemos consecuencias en nuestros hijos iracundos, hijos faltas de ¿cómo digo? de obediencia, ¿ok? Hijos que no se someten a la autoridad de sus padres, hijos que, porque bueno, hay sutilezas por allí que no están apegadas a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que el corazón del niño está sujeto a la necedad. Es decir, cuando hablamos de ser necio, estamos hablando de una persona tonta, de carente de lo que es la sabiduría del Señor. Entonces, no se trata que ellos no tienen valor, no estoy diciendo esto, estoy diciendo que ellos tienen valor, pero le hace falta la guía para ir madurando en la verdad de Dios. Y los responsables de ellos son los padres. Entonces, es un llamado de atención a que los padres puedan ejercer la autoridad que Dios les ha dado naturalmente. Un niño naturalmente es obediente a sus padres. ¿En qué sentido? O sea, sabemos que trae la rebeldía, pero de forma natural ellos saben que la autoridad es papá y mamá. Cuando ellos empiezan a tomar más fuerza su rebeldía en su corazón pecador, cuando papá y mamá no están centrados en la obediencia hacia Dios. Hay conflictos entre mamá y papá, no hay integridad en lo que ellos dicen con lo que hacen, y el niño empieza pues a generar mayor rebeldía ante eso. También quiero tocar otro punto que a los padres les preocupa mucho, o sea, y creo que por eso no toman también la decisión, a muchos que quieren pues lo que es la educar en casa, porque están centrados muchos en la economía de tanto de su país, o sea, familiarmente, ¿ok? Pero hablando de economía, volvemos al punto, Dios es un Dios práctico, funcional, y que quiere darnos una vida en abundancia. El mismo Dios que te creó es un Dios que te ha dado habilidades, talentos, dones. O sea, digo de los padres. Papá, o sea, Raúl tiene una habilidad para la que Dios lo creó, tiene un talento, ¿ok? Que tiene que desarrollar para darle libertad a su familia. Libertad no solo económica, pero estamos hablando de este punto, libertad en todos los sentidos. Entonces, si nosotros como padres desarrollamos el talento para el cual Dios nos creó, o sea, o nos quiere, el ministerio en el cual Dios nos quiere específicamente, ¿ok? Nosotros también vamos a tener libertad, como diría, económica, o sea, en el sentido, mi esposo fue creado en esta vida, o sea, por Dios, para trabajar de carpintero. ¿Cómo? Porque tengo talento con la madera, Ajá. supongamos. Entonces, a través de esa habilidad, ese talento y esa destreza que él tiene para trabajar en eso, desarrollamos el negocio familiar y no somos condicionados para trabajar para otros, y eso te da libertad en tiempo, economía y tiempo, porque aquí lo que más valoramos es el tiempo. Es decir, una persona que trabaja para una empresa, y dígame, de repente los países que son desarrollados, que salen a trabajar desde la mañana, regresan en la noche, pero también el niño tiene otras ocupaciones, porque también entra en la institución desde la mañana, entonces como que todo se amolda y casi todo es perfecto. Y aquí yo pregunto, a veces me dicen, Raúl, tú todavía estás en Venezuela, mira como aquella persona que se fue y le va bien, y porque ya compró casa, carro, mira, los niños están en las instituciones, hablan 3, 4 idiomas, y yo le digo, le va bien, y cuéntame, ¿cómo está el matrimonio? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Se está congregando? Y me dice, bueno, no, eso, entonces empiezan a titubear. Entonces, para decir que a alguien le va bien es porque está haciendo la voluntad de Dios, porque no hay nada mejor o no hay mayor éxito en que hagamos algo referente a lo que hemos sido creados, para aquello que fuimos creados. Es decir, el éxito está en hacer la voluntad de Dios, y fuiste creado para hacer algo, y ese algo es la gloria de Dios, ¿ok? Entonces, trabajando en función de eso, le da gloria a Dios que tú te ocupes en lo que el Señor te mandó hacer. Entonces, el irte bien empieza desde el interior, ¿ok? El irte bien empieza.
Pero vivimos en un mundo tan materialista, tan humanista y progresista, que entonces para que te vaya bien y la gente diga que te va bien, ve todo lo exterior, ve el carro, la casa, los bienes inmuebles que tienes, las cuentas bancarias, y te está yendo bien por todo lo exterior que tienes, pero con carencias totalmente, y depravado el corazón del O hombre. eso de que los niños pues no están siendo protegidos y llenando sus tanques de amor por sus padres, ¿ok? ¿Por qué? Porque los padres salen de casa a trabajar por la economía. Entonces lo que quiero que reafirmen es que Dios te da un talento, ¿ok? Para que tú puedas trabajar en pro a tu familia y que tengas libertad en tiempo, libertad en economía. Por supuesto, nosotros nos esforzamos por trabajar, principalmente mi esposo, para proveer lo que necesita y sí por dar comodidades en el sentido de poder él proveerle a su familia lo que necesitamos, ¿verdad? Pero sin el afán de que necesito acumular y tener, porque ya eso lleva al extremo y se olvida entonces de lo que Dios le mandó a hacer primeramente en su hogar. Entonces nos esforzamos, pero mantenemos siempre nuestras prioridades claras, ¿ok? Ok, él trabaja sin descuidar a su hogar y a su familia y provee lo que necesita proveer, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo, hablando también como la mujer, que Dios me ha demandado ser esa ama de casa, esforzada, valiente también, que cría, ok, los dos criamos realmente y trabajamos como equipo, pero principalmente pues estoy en casa con mis hijos, fundamentándolos en el Señor y en la instrucción y dando sus clases, ok, generalmente paso más tiempo yo dando clases que mi esposo, pero también él tiene clases, tiene materias para enseñar, pero por ejemplo yo que Dios me ha mandado pues en el tema de lo que es el acompañamiento a las embarazadas, a las mamás, okay, a enseñar lo que él demanda para esto también, okay, aunque lo hago, ¿verdad? Lo hago de una forma muy sin dejar a un lado mis prioridades, o sea, lo hago como pueda, porque realmente es primeramente atender mi hogar, mis hijos, y después es hacer eso que también Dios nos ha llamado a hacer. Claro. Lo que pasa, sí, permiso. Lo que pasa es que cuando el matrimonio no tiene claro cuáles son las prioridades, no la de ellos, porque normalmente de nuestro corazón va a salir el egocentrismo, el egoísmo, porque normalmente, y eso se ve mucho en la maternidad y en la paternidad, o sea, yo primero tengo que hacer todos mis proyectos personales y bueno, y aquí no entran los hijos, ¿ok? Más bien los hijos son una carga. Entonces, así no es la forma que Dios te ha creado. Dios te ha creado para su gloria. Y le das gloria a Dios, honrando a Dios a través de la obediencia a Él. Y Él estableció una forma de llevar el matrimonio y la crianza. Entonces por eso le hablamos y le hacemos un llamado a las personas que dicen ser cristianos. La cristiandad es seguir a Cristo. Entonces la idea es que si tienes tus prioridades claras, ¿cuál es prioridad? La que Dios establece en su palabra. Entonces así vas a evaluar. Si tengo un trabajo que de repente me ocupa muchísimo tiempo y demanda de mí mucho y estoy descuidando mi matrimonio, porque después de Dios está mi esposa, entonces casi no veo a mi esposa. Llego tan cansado que ni siquiera tengo relaciones sexuales con ella, ni siquiera, ya no quiero absolutamente nada, como y me acuesto y al otro día casi ni la veo, y así ha sido día tras día. Entonces necesito decir, oye, tengo que hacer un alto aquí. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Entonces está Dios, está tu esposa, están tus hijos. Esas son las prioridades, ¿ok? Y el trabajo no está por encima de estas cosas. Y es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Por lo menos en el caso, dicen, es que tu esposa no trabaja. Mi esposa full trabaja, ¿ok? Entonces, pero ella tiene claro que cuando sus hijos la requieren y necesitan algo de ella, no está por encima de las otras cosas que se derivan de sus labores, pues tanto fuera de casa como dentro de casa. Claro, es que principalmente tengo una carrera maravillosa, como siempre digo, una carrera de ser esposa y mamá. Esa es mi principal trabajo, o sea, son mis principales trabajos. Y después es el tema de lo que Dios también nos ha llamado a hacer. Pero por eso digo, o sea, Dios nos manda a hacer cosas para
darte libertad y que desde tu hogar y desde no descuidar a tu familia tú puedas también ejercer eso, ¿ok? Entonces realmente como ama de casa, como madre, como esposa, yo también estoy enseñando a mis hijos, yo les estoy modelando el diseño de Dios para ellos, ¿ok? O para su familia futura. Yo les estoy mostrando lo que Dios demanda, igual mi esposo, o sea, él como esposo, como padre, como trabajador, él les está mostrando el diseño de Dios. Y esto es lo principal en la educación de los hijos, ¿ok? Esa vivencial, eso del carácter, eso de que un día serán esos esposos, padres, trabajadores, o sea, presidente, lo que sea, pero realmente qué es lo que hay en su corazón, qué es lo que hay en ese carácter, qué es lo que se les está forjando, ¿ok? Entonces, esto por allí. Y bueno, aquí ya hemos leído casi todas las preguntas que teníamos en la cajetilla. No sé si alguno que está conectado quiere hacer alguna pregunta sobre lo que es educar en casa. Y bueno, el tema de los... podemos hacer No, aquí yo saqué algunas cosas, pensamientos de filósofos que la academia los ha tomado y ha inspirado la economía y la ciencia política. Por lo menos Carlos Marx dice: el hombre fue hecho para la riqueza, su prioridad más grande es material y temporal. Totalmente todo lo contrario a lo que dice Dios en su palabra. Entonces, a través de estos pensamientos, fuera de la verdad de Dios, quieren inculcar a nuestros hijos desde pequeños, ¿ok? Y ahora se suma movimientos contrarios a la verdad de Dios, a la verdad lógica y biológica, como el movimiento LGTB, y para ustedes contar, que quieren pues influir desde temprana edad cómo nuestros niños deben pensar. Y más bien el pensamiento debería tener libertad de pensamiento a nuestros hijos y aprender a través de ese potencial que Dios le ha dado. Bueno, sí. No han hecho preguntas, bueno, han hecho preguntas sí, también, hemos leído. Algunos han afirmado el tema que estamos algo importante también, del tema de que si puedo o no enviar a mis hijos a un colegio, o sea, hablando ya cuando se decida. Yo opino aquí, usted como padre tiene todo el derecho de solicitarle en la institución cuál es el currículo que le van a dar a su hijo. Y usted tiene, bueno, un gran trabajo: evaluarlo, examinarlo, razonarlo a la luz de la palabra de Dios, y tiene que hacer una tarea importante: estar presente en cada momento con su hijo. Tiene que reeducar. Y lo que yo digo aquí que es el peligro, que el cerebro humano fue condicionado de absorber, fijarlo, y luego cuesta más borrar, escanear eso que ya el cerebro fijó. Entonces cuesta más reaprender que aprender las cosas por primera vez y que el cerebro lo fije. Entonces es una gran tarea, es un desafío mayor de los que educan en casa. Es un desafío mayor. Y lamentablemente la esfera de la educación está normalmente institucionalizada, es decir, son currículos hechos por sistemas gubernamentales, y esto es muy peligroso porque la ideología, la filosofía de educación genera una filosofía de gobierno, e indirectamente está insertando una ideología allí a nuestros hijos desde la temprana edad, y eso hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, los currículos que no están basados bajo la verdad de Dios, por lo menos hay colegios que se dicen ser cristianos, en el sentido porque oran antes de entrar a clase y luego tienen ciertas materias que se llama religión, pero no solamente implica eso, hay que ver qué fundamento tiene el currículo, qué van a aprender los niños, ¿ok? Por ejemplo, si van a aprender de matemáticas, ellos tienen que basarse en la revelación de Dios hacia los números. ¿Qué reflejan los números de Dios? ¿Para qué Dios reveló esto a los hombres a nivel numérico? Bueno, porque los números nos enseñan a ordenar, nos enseñan a agrupar, nos enseñan la perfección de Dios, ¿ok? Los números fueron revelados por Dios, no fue el hombre que inventó los números. Entonces eso tiene una línea de acción, una historia. Hay algo importante que siempre preguntan mucho, el tema de la socialización.
La socialización, bueno, cuando Dios creó a Adán y a Eva, con todas las capacidades. No creó una comunidad. Creó primero a Adán, y Adán tenía toda la capacidad para vivir y obedecer a Dios. Luego crea a Eva, y ellos dos tenían la capacidad para vivir y socializar entre ellos. Y normalmente así pasa con nosotros. La primera socialización que debe tener nuestros hijos es con sus padres, ¿ok? Y bueno, la voluntad de Dios es que la familia tenga muchos hijos, ¿ok? Por supuesto que hay familias cuando han decidido ellos, no por voluntad de Dios, sino ellos han decidido tener un solo hijo. Entonces ahí, bueno, el hijo va a socializar con sus padres, ¿ok? Y es permitido, tu hijo tiene la libertad de socializar con otros niños, pero tú eres el responsable de ello. O sea, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros decidimos con qué niños van a socializar nuestros hijos. Recordemos que los hijos son una esponja en conocimiento. La conducta y la práctica de otros niños que actúan bajo la no disciplina como tú la estás llevando en casa, ellos van a tomar eso como también verdad. Entonces ahí es lo que hay que tener cuidado. Nuestros hijos por lo menos socializan con nosotros, con sus hermanos, con la comunidad que tenemos de fe en nuestra iglesia, que tenemos una misma como visión, ¿ok? Para vivir, y socializa con los hijos de nuestra familia a nivel familia sanguínea. Cuando tienes una materia extra, por ejemplo los lugares de deporte, ¿ok? Las escuelas de danza, o sea que también tú estás allí atenta a eso que se les está brindando, y que incluso también ustedes como padres eligen esas instituciones que también se adapten a las convicciones de ustedes. Por ejemplo, hay también danzas cristianas, o sea, escuelas de danzas cristianas, o una comunidad de fútbol que se agrupan entre ellos y imparten fútbol, ¿ok? Partiendo desde que el deporte lo creó Dios para, entonces es buscar también hasta eso. O sea, si en tu currículo, tú tienes en tu currículo una materia, o sea, las materias del deporte, o sea, ¿dónde yo voy a inscribir a mi hijo? Yo lo voy a llevar a una institución que esté totalmente diferente a los valores, a los principios que nosotros tenemos como familia, porque ese es el boom de ese momento, ese es el boom de la ciudad, no, yo voy a dedicarme a buscar, si es que no lo tengo a la mano, pues esa institución y eso es parte de la comunidad de fe. Nosotros, Dios nos manda a estar en comunidad de fe porque es una bendición, y en cada iglesia, o sea, o en cada grupo como de hermanos, pues de esa comunidad, hay talentos que Dios levanta. Según mira, se aparece a ti, échate para allá, que le aparece el filtro a Raúl. Según, disculpe, se adapta según las o sea, cada las comunidad, necesidades de esa comunidad. Yo quiero decir algo aquí rapidito. Para terminar, por ejemplo, cada institución, cada iglesia tiene un hermano que es futbolista, un hermano que tiene una escuela justamente de danza, una academia de inglés, un ministerio que educa prenatalmente. Entonces, ¿sabes? Tenemos como cuerpo de Cristo ya personas que se especializan por eso es que hace poco también vieron que les colocamos el video de lo que es la educación en casa desde otros tutores, o sea, la educación con el profesor de inglés que se adapta a la misma convicción, o sea, la misma espiritualidad, la educación, bueno, en fin, ustedes... Quiero acotar algo aquí, porque lo que pasa es que la gente es muy imaginativa. No es que nuestros hijos van a tener 19 años y nosotros vamos a seleccionar a sus amigos. No. Estamos hablando de nuestros hijos que tienen 1 añito, 4 añitos y 7 añitos. Estamos hablando de que nosotros somos los guías de ellos, ¿ok? Y nosotros somos los que le vamos a guiar en la vida, en la temprana formación. Ya nuestros hijos, cuando ya cumplen, de hecho, ya un niño que es joven a los 12 años, digamos a Jesucristo, que es nuestro modelo a seguir, a los 12 años ya estaba en la sinagoga enseñando, predicando la palabra, ya había había una independencia, inclusive llegó un momento en que se fue, los padres no lo ubicaban y hasta lo encontraron ya de una vez trabajando en los asuntos de su Padre Celestial. Entonces necesitamos criar a nuestros hijos con las herramientas, pero viendo de que algún día no vamos a estar nosotros allí.
bíblicamente después de 20 años el hombre, por ejemplo, tiene que ser independientemente económicamente hablando, espiritualmente hablando y emocionalmente hablando. Entonces debería ser un hombre con todas las características para sostenerse él mismo y sostener a una familia. Estamos hablando de 20 años de edad. Y quiere decir que ya un joven de 12, 13, 14, 15 años ya debería tener toda la visión de un hombre en la vida. Entonces, cuando no tienes esta perspectiva, por lo menos voy a poner un ejemplo, buscando escuelas de artes marciales para Fernando. Yo fui a una escuela de arte marcial y me dijeron, bueno, no, aquí usted lo inscribe, y yo pregunté si yo podía estar con él en las clases y todo lo demás. Me dijo que ellos tienen como protocolo que los padres no estén, porque el niño se cohíbe de hacer unos movimientos X o Y, y yo le digo, y se distraen. Entonces ya yo descarté esa escuela de artes marciales, porque si yo no voy a estar ahí, que soy su cuidador, soy su protector, pues no va a estar allí. A mí nadie me obliga a dejar a mi hijo en donde yo no quiero dejarlo, porque yo soy el responsable. Y luego vemos las historias en las redes sociales, que mi hijo fue abusado sexualmente, que mi hijo le hicieron un bullying y terminó suicidándose. ¿En dónde estaba ese cuidador? ¿En dónde estaba? Estaba trabajando y su hijo lo tenía en una institución allá, y ni la más remota idea de lo que estaban haciendo con él. Entonces necesitamos hacer un llamado de atención, y usted como padre debe asumir la responsabilidad de proteger a sus hijos en su temprana edad. Un niño de 4, de 5, de 6, de 7 años no tiene la capacidad de autoprotegerse contra las acechanzas que estamos viendo hoy en día, que violan los derechos y la libertad de nuestros hijos. Entonces, ojo, no es que vamos a estar con ellos toda una vida. Estamos preparándolos para que ellos en su momento salgan del nido. Y eso es algo muy, eso es algo muy rápido, porque la madurez no va en función de la edad. Vamos a ver niños de que si realmente los padres hacen un buen trabajo, de 10, 11 años, 12 años, con una madurez bien sólida, diferenciando entre lo bueno y lo malo de acuerdo a la palabra de Dios. Que es algo que debemos recordar, que el propósito de la educación cristiana en el hogar es capacitar al niño para crecer a la imagen de Dios en un adulto maduro, equiparlo para tomar sus responsabilidades como el portador de la imagen de Dios y proveerle con las herramientas para cumplir su mandato. O sea, es importante que tengamos claro lo que Dios demanda, lo que exige de nosotros y lo que debemos, esas herramientas bíblicas para hacerlo cada día, Es una tarea, como siempre decimos, algo tan grande, un llamado tan que el mismo Dios nos ha dado, Si les ha permitido ser padres, no es cualquier cosa, les ha permitido ser padres para que instruyan al niño en el camino del Señor y sean la imagen de Dios aquí en la tierra. Tremenda tarea, tremenda tarea. Mira, bueno, no han hecho preguntas, han hecho esas afirmaciones. Quiero hablar aquí, este usuario, Carlos, déjame nombrarlo, Carlos, más arriba. Aquí hay un usuario que cada momento y cada instante pide que quiere entrar en el video. Carlos 0627. Carlos, escribe lo que quiere opinar, que siempre está solicitando que te demos un paso para conectarte en video con nosotros. Bueno, entonces ya para culminar, pues si no tienen alguna pregunta, ¿cómo dan homeschool con diferentes edades? Eso es un trabajo de equipo también, realmente, como hablamos, pues de esa libertad en tiempo que Dios nos da, pues Raúl ejerciendo su trabajo de manera libre, que le permite pues estar también desde casa, entonces es un trabajo de equipo, porque aunque yo trato de hacer las clases con todos, pues tenemos una bebé pequeña que tenemos que turnarnos, pues, porque me gusta que ella vea las cosas que hacen sus hermanos, pero en este momento, en la etapa en donde está, específica, actividades específicas de enseñanza donde ella no... Entonces tiene a veces momentos más bien de distracción, pero es parte también de lo que es esa coinonía entre hermanos. Entonces hay veces que hago con ella, o los tres, pero generalmente, bueno, papá la toma, también le muestra otras cosas desde cuando está con él, o yo a veces
veces la duermo mientras estoy dándole las clases a los niños, en la clase del salón, como les digo, porque entendiendo que siempre estamos educando, pues es muy variado, es algo muy flexible, ¿ok? De acuerdo a la dinámica, porque de eso se trata, como dijimos, o sea, de la dinámica familiar, la vivencia familiar, el llamado, o sea, lo que ustedes hacen diariamente, esa flexibilidad, es ese todo y es ese trabajo en equipo que pues se vive un día a la vez. Y bueno, cada padre a la edad que tiene, bueno, tiene una madurez, un conocimiento, y la idea también es multiplicar el conocimiento que has adquirido a través de tu vivencia, de tu vida y de lo que has aprendido a través de la palabra de Dios, entregárselo a tus hijos, ¿ok? Educar a la nueva generación es educar al nuevo ciudadano que va a ejercer cualquier oficio o va a estar caminando por las calles de tu país, va a depender de cómo tú lo criaste desde tu hogar. Así que bueno, voy a decir buenas noches porque ya es la hora, son las 12 y bueno, para nosotros los domingos son especiales porque es el día del Señor. Entonces es el día donde santificamos este día. Dios mismo dando ejemplo, ¿ok? De su día santo y bueno, es mandamiento de Dios. Así que vamos a descansar. Gracias a todas las personas que se conectaron y bueno, decidimos retomar y hacer este live para contestar muchas preguntas generadas de los posts que hemos subido sobre la educación en el hogar con nuestros hijos. Así que bueno, si eres papá y si eres mamá, no es casualidad. Dios te ha dado una vida, ¿ok? Mamá, Dios formó un ser humano en tu vientre. Así que tienes toda la capacidad de ser mamá, tienes todo el potencial. Igualmente papá, tienes todo el potencial dado por Dios al hacerte padre. Así que abracen esto, capacítense porque las cosas hay que hacerlas con mucha calidad para el Señor. Hacer todo para la gloria de Dios. Amén. Dios les bendiga. Seguimos por estos medios comunicándonos. Les dejaremos también lo que los ministerios, pues realmente, como les dije, Dios ha formado o ha levantado ministerios para esta capacitación que como padres cristianos debemos tener, ¿ok? Y no tengan miedo de hacer lo que Dios ya demanda hacer. No tengan miedo que el poderoso gigante está con ustedes y un día a la vez Él dará todo lo que necesitan para esa instrucción bíblica que será de bendición para ustedes como padres, será de libertad, ¿ok? Para ustedes como familia y por supuesto hará crecer en gran manera a la imagen de Dios a sus hijos, ¿ok? Amén. Dios les bendiga. Amén. Saludos, que estén muy bien. Chao, prima. Scarlett. Chao, que estén bien. Dios les bendiga.